Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a resolver ejercicios de circuito en serie. Primeramente, el circuito en serie se caracteriza por tener un solo camino para fluir la corriente eléctrica, ¿sí? Un solo camino. La resistencia en el circuito no es más que el obstáculo el cual impide el paso de la corriente y se mide en ohmios. La corriente eléctrica se mide en amperios y los amperios no es más que cuánto consume de energía este circuito. El voltaje no es más que la potencia, la fuerza en que fluye la corriente por este circuito. Existen diferentes tipos de circuito. Los más conocidos y los que vamos a ver son circuitos en serie, paralelo y mixtos. En este primer video vamos a resolver este ejercicio de circuito en serie. Tenemos 5 resistencias. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5 en este circuito. Como les decía, las resistencias son el obstáculo que impide el paso de la corriente eléctrica. Es súper sencillo para realizar estos cálculos, ya que nos basamos en el triángulo de la ley de Ohm, el mismo que facilita resolver este ejercicio. Voltaje, resistencia e intensidad o corriente eléctrica. Para calcular el voltaje, simplemente tapo con la manito el voltaje que me queda. Corriente, me queda resistencia e intensidad. Cuando se encuentra de manera horizontal la resistencia e intensidad en este triángulo, demuestra que es una multiplicación. Es decir, voy a calcular el voltaje. Voltaje es igual resistencia por intensidad y se mide en voltios. Voy a calcular la resistencia. Tapo con la manito la resistencia que me queda. Voltaje sobre intensidad. Cuando se encuentra el voltaje en la parte superior y la intensidad en la parte inferior, esto demuestra que es una división en el triángulo. Entonces, voy a calcular la resistencia. Resistencia es igual voltaje dividido para intensidad y se mide en ohmios. Para calcular la corriente o intensidad eléctrica, tapo con la manito la I que me queda, voltaje sobre resistencia. Es decir, intensidad o corriente eléctrica es igual voltaje dividido para resistencia y se mide en amperios. De esta manera se calcula. Ahora procedemos a realizar mediante números, ¿no? Primeramente, en este ejercicio vamos a obtener la resistencia equivalente o total de dicho circuito. Podemos escribir y alargar el ejercicio escribiendo resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4 y más resistencia 5. Pero no es el objetivo alargar el ejercicio. Podemos hacerlo de una manera directa y ganar tiempo, ¿no? Simplemente sumamos de una manera directa. 5 más 8, 13 más 2, 15 más 2, 17 y más 1, 18. Resistencia total o equivalente es igual a 18, ¿18 qué? 18 ohmios. 18 ohmios. Y al obtener ya la resistencia equivalente de este circuito, voy a reducir a un circuito más pequeño. Voy a reducir a un circuito más pequeño. Me disculpan si no hago bien de dibujar, ya que no es fácil tener un buen equilibrio con el lápiz
en la aplicación de Paint. Positivo, negativo, el voltaje no cambia, 28 de voltaje. Y la resistencia equivalente es de 18 ohms. 18 ohms. Listo. Ahora ya obtengo este circuito ya más pequeño y me olvido de este que está acá arriba, ¿sí? Vamos a trabajar ya con este circuito ya reducido, las resistencias. En orden voy a calcular la corriente eléctrica. Corriente eléctrica es igual. Recuerden, aquí tengo el voltaje, tengo la resistencia, pero no conozco la corriente, cuánto consume de energía este circuito. No conozco. Corriente o intensidad es igual. Si tapo con la manito en el triángulo la I, ¿qué me queda? Voltaje dividido para resistencia. Esta es la fórmula. Ahora, voy a reemplazar a números. Corriente o intensidad es igual. ¿Cuánto tengo de voltaje? 28. Dividido para ¿cuánto? Para la resistencia, ¿cuánto tengo de resistencia? 18. Esto es igual. 1,55. ¿55 qué? 55 amperios. 55 amperios. Vamos a trabajar solamente con 2 decimales, nada más. Con 2 decimales. Ya tengo el resultado de cuánto consume de energía este circuito. Ahora voy a calcular la resistencia. Resistencia es igual. Si tapo con la manito la resistencia que quiero calcular, ¿qué me queda? Voltaje sobre intensidad. Y esta es la fórmula para calcular la resistencia. Voltaje dividido para intensidad. Vamos a reemplazar a números. Resistencia es igual. 28 de voltaje que tiene el circuito dividido para la intensidad. Como ya calculé la intensidad o corriente eléctrica, este es el resultado. Con este divido, ¿sí? 1,55. Esto es igual. 18,06. ¿06 qué? Ohmios. La resistencia se mide en ohmios. La corriente en amperios y el voltaje en volts. Ya he calculado la corriente, he calculado la resistencia de este circuito, voy a calcular el voltaje. Voltaje es igual. Si yo tapo con la manito la B en el triángulo, ¿qué me queda? Resistencia por intensidad. Cuando se encuentra de manera horizontal, las letras en este triángulo demuestran multiplicación. Esto es igual resistencia por intensidad. Reemplazando a números, voltaje es igual. ¿Cuánto tengo de resistencia? 18,06. Ohmios, no se olviden. 18,06 ohmios. Por
Intensidad, ¿cuánto tengo de intensidad? 1,55, ¿qué? 55 amperios. Esto es igual a 27,99. 99 ¿qué? Voltios. Voltios. El voltaje se mide en voltios, la resistencia en ohmios y la corriente en amperios. ¿Ya? Está resuelto el ejercicio, jóvenes. Súper sencillo, súper fácil. Hasta una próxima oportunidad estaré grabando otro video con circuitos en paralelo y luego con circuitos mixtos. Espero hayan entendido y sea fácil de resolver los demás ejercicios.